¿En qué parte más que tú has viajado, pues, que mejor parte de Huancavelica, me dices tú? ¿Qué han pedido las canciones? Por Liricay. Liricay. Liricay y mi provincia, que es que me respaldan siempre, Acobamba. ¿Qué tema te piden más cuando tú llegas allá? Ahí me piden como es una fiesta de costumbre, algo así, me piden el carnaval. Sí, Recuerdo lindo. a Kevin. Sí. Esa canción siempre me piden porque es una realidad, es un caso que ha pasado realmente en mi familia y sabe casi todo el departamento. Y bueno, ese tema es lo que me han reclamado por Y Huancavelica. te piden siempre eso. Siempre me piden eso. Me dicen, si subes al escenario nunca te olvides de cantar tu canción que has compositado, que has grabado en el año 2011. ¿Una carta de presentación? ¿Ese tema? Claro, puede ser. ¿Qué tema es? Es Recuerdo a Kevin, que es un carnaval. ¿Lo puedes interpretar? Claro. A ver. Río de Liricay, río de Angara es Vidalla y tú te llevaste a mi hermanito. Río de Liricay, río de Angara es Vidalla y tú te llevaste a mi hermanito. Cuando estaba llorando muy triste en Vidalla y tú te llevaste sin compasión. Cuando estaba llorando muy triste en Vidalla y tú te llevaste sin... Es triste, es pero algo bailable que a la gente les gusta esa canción. Por lo que también es mi primera composición. Es la primera composición que realicé en el año 2007. Y así, ahora sigo compositando más nuevas canciones. Ahora para febrero estamos pensando grabar un nuevo videoclip, purito carnaval al estilo de Huancavelica con arpa y violín. Qué bueno, Judith, acá tenemos una cantautora, pero Sí. no canta esto reservado, solo composiciones tuyas. Todos Eso son me parece mis- muy bien. Todos son mis composiciones. Gracias, señor Genaro. Bueno, dime, Judith, ya que tú viajas, y me imagino que tienes anécdotas que te han pasado, Sí. porque cada viaje es anécdota. Sí. Cuéntanos claro. una de ellas, pues, que te haya marcado, que te acuerdas, ¿no? Y dónde has ido. Claro, en el año 2012, el año pasado, Ya. viajé para Liricay. ¿Perfecto? Entonces ahí lo que siempre me recuerdo es de ahí, que era en tiempo de carnaval. Viajé en 2 días, o sea, todos nos bañamos de pinturas y así regresamos todo pintado. Bueno, ¿y qué pasó? ¿No llegaron a cumplir el contrato que tenían porque tenían Claro, 2 días? no, regresando. Ah, ya, Sí, pasó eso. sí llegamos. Sí. Bueno, y eso es lo que te acuerdas. Eso es ¿Qué lo te ha que marcado? siempre me recuerda porque también las carreteras son un poco angostas. Sí, en toda la y carretera. Sí. Un Sí, poco conozco. de sufrimiento hemos pasado ahí. Bueno, claro, es, ¿no? es parte, pues, de lo que pasa a los artistas que van a sus sitios, ¿no? Ajá, Es- claro, siempre Es pasa. normal eso. Sí. El número para contratos. Número para contratos es 9936968839. ¿Es claro? Y Movistar es 952-952-816. Es un nombre que lo llevo siempre porque me pusieron en el colegio así, cuando fui la ganadora del concurso. Dime, ¿quién te puso ese apelativo Judith del Amor? ¿Quién te puso? Judith del Amor me puso mis músicos, ¿Ya? porque mi nombre anteriormente era así, la gente me conocía como la triunfadora de Huancavelica. La triunfadora Huancavelica. Sí, es el nombre que me puso mi profesor que me enseñaba arte en Ya. el colegio, cuando estudiaba en el colegio San Francisco de Asís. Me puso por lo que participaba en el canto. Y cuando yo ahorita lo que me faltaría es cantar con teclado y requinto. También quiero aprender. Y- Bueno, estoy en eso, estoy aprendiendo. Claro. Y nada, Yo ser creo- así una artista buena, así como Sonia Morales. Más que nada ella es mi admiración para Tú admiras a ella. Sí, admiro a ella. Qué bueno. Bueno, espero eso, señor Genaro Barraca. Estoy confiada en mí misma y Claro. también a las personas que me apoyan. Hablando de esto, Judith, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? De aquí a 5 o 6 años ya ser una artista como Marisol Cabrera. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que ese es sí. mi sueño. Ya vas tu primera producción. Sí. Próximamente ya tienes los temas para el segundo videoclips. Sí. Dime este videoclip de paso, que está bonito la portada. ¿En qué sitio lo han grabado este videoclip? ¿En qué partes de Perú?
los videoclips hemos hecho 2 días aquí en Lima ¿Ya? y 2 días en mi provincia, en mi tierra natal donde yo he nacido, en Manya. Es un anexo chiquito, pero es lindo, hermoso, con sus paisajes, todo. Claro, claro. Y más que tengo el recuerdo de mi hermanito ahí, que es lo que ha llevado el río. De carnaval. De carnaval. Y yo llevé para allá a todo el camarógrafo, todo, y hice mis 2 días de videoclip en mi provincia y en mi anexo. Y eso del carnaval es algo verídico que ha pasado. Sí. Y de a raíz de eso viene ya el tema que has cantado, que ha Sí. pasado, ¿sí? Sí. Y Judy, ¿qué les puede decir al mirador del Face que te están viendo? Bueno, que gracias por los ánimos que me dan, por las fuerzas que me dan, y agradecer a todos, ¿no? Y especialmente al señor Genaro Araca y a Producciones Creagen. Bueno, Judith, pues hemos llegado a tu casa, pues, ¿no? Así de la entrevista, espero pues tengamos una nueva oportunidad de hacer una entrevista por ya por la segunda producción. Gracias señor Genaro, yo muy agradecida de usted, de recibirlo en este humilde hogar, que es pequeñito, que no es tan grande. De corazón grande. De corazón grande. Qué claro, bueno. por supuesto. Bueno, Judith, eso es todo y esperamos pues como te digo una nueva entrevista. Gracias señor Genaro.